Buenas, ¿cómo les va, chicos? Ya ahí te hago como anfitrión, Julio, así podés compartir pantalla. Bien. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Ahí está, Julio, ya podés compartir pantalla. Buenísimo. Bueno, entonces, a ver. Lo primero que les quiero preguntar, si me recuerdan, si nosotros terminamos la unidad 12, que es la que se refiere a introducción al derecho tributario. Yo me acuerdo de que vimos con ustedes los ilícitos tributarios. Vimos el Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno. Sí, profe, llegamos hasta los contenidos, los ilícitos que están contenidos en la Ley Penal Tributaria, y después hicimos un poquito de nociones de procedimiento tributario, hasta la demanda contenciosa, demanda de repetición y recursos, y prescripción. Sí. Después dijiste que ibas a hablar. Creo que Perfecto. lo hicimos toda. Entonces está. Bien, bueno. Julio. Entonces, sí, Nico, decime. Sí, era para pedirte después, al finalizar la reunión o cuando más te parezca cómodo, de decir los temas del examen, los que entran, que me habían preguntado. Así. Bueno, ya... no, los podemos decir ahora. Dale. Sí, lo podemos decir ahora. Bueno, chicos, con ustedes vimos hasta la unidad 4, 1, 2, 3, 4, y vimos también la unidad 9 y 10. Quiere decir que en este segundo parcial vemos desde la unidad 5, sector externo, la unidad 6, economía monetaria, la 7, problemas y objetivos de política económica, que hoy la vamos a terminar, la 8, el papel del Estado de la economía, que lo tenemos que dar hoy, la 11, que dio Leandro y le falta la parte de recursos, que las va a dar el miércoles. No, profe, la dio la de recursos. Profe, ya la terminamos. Ah, bueno, entonces el miércoles quedaría nada más que hiciera un repaso, Leandro. Bien, de lo que dio él. Entonces, la unidad 12 y la 13. Quiere decir que esas son todas las que van. Todo lo de clase, ¿o no, profe? Lo de las cursadas. Sí, lo de clase y lo que está subido a, Claro. o sea, los esquemas gráficos. Es eso lo que vamos a preguntar. Que con eso tienen para entretenerse, tienen bastante. Bien, entonces, vamos a aprovechar porque tenemos que terminar hoy 8:20, 8:30, 20:30 más o menos, con todo lo que nos falta que yo no les pude terminar de dar. Bien, vamos a empezar, vamos a ir cerrando las unidades. Vamos a la unidad 7. Vamos a compartir la unidad 7. O sea, esta la vamos a sacar y voy a tratar de compartir la unidad 7. Esa la hicimos con Leandro, profe. Sí, pero no la terminaron. Faltaba terminar, claro. Entonces ahora, claro, tengo que compartir con ustedes. Espérenme, voy a dejar de compartir y ahora vuelvo a compartir pantalla para que veamos bien la unidad 7. Ah, acá está. Bueno, entonces, ustedes vieron con Leandro la inflación, concepto de inflación, características, medición, tasa, grados y sobre todo, que a mí me interesa, las teorías tradicionales de la inflación. Todo eso lo vieron con Leandro. Inflación de demanda, las interpretaciones de los clásicos, de los monetaristas, de los keynesianos, inflaciones de costos, inflación estructural. Bien. ¿Es correcto todo esto que estoy preguntando?
Sí, profe, hasta el caso argentino llegamos. Bien, ¿lo vieron el caso argentino? No, no lo vimos. No. Bueno, Yo no tengo anotado que hayamos visto lo de las teorías tradicionales. ¿Alguno sabe si lo Sí, vimos? sí, habló de los clásicos, de los monetaristas y de los keynesianos. pero Sí. puntualmente les habló, a ver, Y vamos un dijo poco más arriba. Cualquier monetarismo y cosa, estructuralismo. por eso, cualquier cosa lo repasamos porque esto lo voy a preguntar. Las teorías que han tratado de explicar la inflación son tres. La inflación de demanda o cómo se comporta en el esquema de Keynes los precios cuando aumenta la demanda, la inflación de costos y la inflación estructural. Bien, entonces, la inflación de demanda, que es la que tradicionalmente nosotros hemos tenido siempre, lo voy a leer rápidamente. En un nivel de pleno empleo o producción potencial, las empresas producen cantidad suficiente, pero si hay un aumento en la demanda, todos los recursos están empleados. O sea, el empresario no puede ir a buscar empleados porque están todos ocupados. Entonces, no hay gente disponible. Por lo tanto, no se puede fabricar. Y si no se puede fabricar, hay que aumentar el precio de los productos. También puede suceder que esta inflación se genere porque no es que están todos los factores ocupados, sino que es poca la producción y entonces hay un aumento de la demanda agregada y en vez de producirse más, se aumentan los precios de lo que hay en existencia. Bien, lo explicaron los clásicos, los monetaristas. Yo sé que Leandro, porque especialmente este tema le gusta, se los tiene que haber explicado. O sea que para los monetaristas, ellos dicen que si aumenta la demanda agregada, es mejor dicho, aumenta la demanda agregada porque hay mucha cantidad de dinero en el sistema por sobre lo que crece la productividad, por lo tanto, inevitablemente se van a disparar los precios. El monetarismo nace en la Universidad de Chicago, pero llega a su máxima expresión con Milton Friedman. Y fue Milton Friedman una especie de ayornamiento del liberalismo clásico o el liberalismo económico, y entonces, proponiendo la libertad de las fuerzas económicas, hace una serie de postulados. Ellos sostienen que se debe reducir el gasto público, que tiene que haber una política de privatización, que el tema del mercado de trabajo depende de la oferta y la demanda, que no hay que regularlo. Entonces, esa es la postura de los monetaristas. A los keynesianos no les preocupa para nada que haya aumento en la demanda agregada. Ellos dicen que con que haya un alto empleo, o sea, que no haya desempleo, por eso le pongo inflación, sí, se preocupan por la inflación. Si al aumentar la demanda agregada hay alto desempleo. Pero si aumenta la demanda agregada y tenemos un buen nivel de empleo, la variable no es la cantidad de dinero en el sistema, sino el empleo. Y finalmente, bueno, estaban los clásicos. Para los clásicos aumentaban los precios porque había abundancia de moneda. Y reitero, los monetaristas son un ayornamiento de la escuela clásica, se nutren en la escuela clásica. Bueno, la inflación de costos es muy sencilla. En realidad es también una realidad de la Argentina. Una empresa enfrenta tres tipos de costos. El costo de los bienes y servicios, o sea, todo lo que deben adquirir, todos los insumos que tienen que adquirir para producir. El Estado, el inevitable y presente siempre socio Estado, que con sus impuestos eleva los costos financieros y además los costos laborales, que en realidad estos son los más complicados, porque a instancias de la presión sindical, eso genera que al aumentar los precios, vengan los sindicatos, pidan que se aumenten los salarios y entonces es una carrera permanente. Aumentan precios, aumentan salarios.
Y si los salarios aumentan un poquitito, vuelven a aumentar los precios y así, y no paramos nunca. Por eso estamos en una situación de permanente inflación. Bien, y la última es la inflación por deficiencias estructurales, que así como los americanos se vanaglorian de tener su escuela de Harvard, su escuela de Chicago, los ingleses la escuela clásica y la escuela keynesiana, los alemanes la escuela social de mercado, los austríacos la escuela austríaca, bueno, nosotros tenemos una escuela latinoamericana, que es la escuela estructuralista. Esta surgió en Chile con Osvaldo Zunkel, luego se nutrió de los aportes Julio Rivera y Aldo Ferrer desde la Argentina y Celso Furtado en Brasil. En realidad, la problemática de la inflación estructural empieza a plantearse o analizarse a partir de que se funda la CEPAL, o sea, la Comisión Económica para América Latina. Y esto surge después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué se produce inflación desde el punto de vista estructural? Porque en primer lugar tenemos desajustes sectoriales. Acuérdense, tenemos sector primario, sector secundario, sector terciario. Sector primario, los bienes de naturaleza, sector secundario, los bienes de la manufactura, de la industria, o sea, el pase del sector primario al sector secundario, y el sector terciario son los servicios. ¿Qué quiere decir desajustes sectoriales? Que no se puede pasar con facilidad del sector primario al secundario. Por ejemplo, si nosotros, en vez de tomar el cuero de la vaca y de ese cuero utilizarlo para hacer marroquinería, por ejemplo, sillas de montar o todo tipo de camperas de cuero y pantalones de cuero o cuchillos con mango de cuero, si todo eso exportamos el cuero y de allá viene todo manufacturado, entonces evidentemente estamos errando el esquema, porque del sector primario al sector secundario se genera un puente, no se olviden, la unidad tercera, cuentas nacionales, llamado valor agregado. Y eso es lo que encarece y desnivela la balanza comercial, porque nosotros exportamos bienes del sector primario e importamos bienes del sector secundario, que tienen mucho valor agregado. Bien, cuando decimos desequilibrios económicos y rigidez estructural e institucional, nos referimos a que tenemos problemas nosotros con el tema de la balanza de pagos. Tenemos temas con el déficit fiscal, una cuestión imposible de superar. No se recauda en proporción al gasto que hay que efectuar. Rigidez estructural e institucional se refiere al problema que tenemos en materia de transporte, por ejemplo. Nosotros hemos perdido el mejor sistema de transporte de la Argentina, que era el ferrocarril. Se han desmantelado impresionantes kilómetros de rieles de vía, y si usted tiene que llegar a Buenos Aires y tiene que exportar vino que se produce en Mendoza o San Juan, el camino más rápido y más económico es a través del tren, llega al puerto de Buenos Aires y de Buenos Aires salen los containers. Bueno, eso no pasa. Entonces se hace complicado. Se hace complicado que el 43% de las rutas nacionales sean transitables, porque también genera muchos inconvenientes. Mire, abrí el diario el día de ayer con mucha tristeza, un choque tremendo en General Conesa, ahí a la entrada de General Madariaga, o sea, antes de entrar a la ruta 11. ¿Cuánto hace que hay que pensar que esa ruta desde Pinamar hasta San Clemente del Tuyú tiene que ser una autovía? Se financiaría sola con la cantidad de dinero que se cobra en los peajes. Entonces, es alarmante los problemas estructurales que tenemos en la Argentina. Y ni hablemos de otros tantos, como por ejemplo el problema energético, no hablemos del
problema del petróleo. O sea, todas estas cuestiones van generando una inflación estructural. Y por eso digo, y no por desequilibrio entre la oferta y la demanda global. La oferta de productos intermedios, por ejemplo, los bienes de capital, los productos alimenticios, es rígida, porque hay poca producción. Fíjese, de cereal prácticamente casi nada. Todo se ha dedicado a la producción de soja, porque las retenciones a la soja son mucho más interesantes y más altas que la retención al cereal. Entonces, evidentemente, el producto intermedio y el producto alimentario es caro. Si aumenta la demanda, van a aumentar los precios. Dice, ahí le puse a Eulogio Iturrioz, que es un economista. Pueden existir estímulos para el desarrollo industrial, pero si la infraestructura es insuficiente, tenemos problemas de caminos, problemas de transporte, problemas de puentes, la industria operará a costos más elevados y sin poder utilizar la capacidad productiva. Ahí le pongo, las economías en crecimiento necesitan volúmenes crecientes de insumos insustituibles. Acá no fabricamos el hierro, no tenemos petróleo, entonces el abastecimiento, además de que es insuficiente, va generando todo. A mí me sorprende lo que el país produce en materia de bienes primarios, porque realmente tendríamos que estar absolutamente en el horno, o sea, en un estado de colapso del modelo económico gravísimo. En 2 años, solo en 2 años, que se fuera un poco prolijo con los números, que no hubiera corrupción, que se sacara todo el gasto improductivo, la cantidad de asesores que tiene cada diputado, que tiene cada senador, los gastos reservados, los aviones o los helicópteros de cada gobernación. Si todo eso se redujera en 2 años, yo les puedo asegurar que empezamos a nivelar el país. Pero es terrible. Esto no hay forma de entender que hay que administrar el país dentro de los términos de la Constitución Nacional. Y esto empieza por el presidente, que es el máximo responsable de administración del país. Hace años, prácticamente desde antes de la reforma del 94, que vengo diciendo, no encontramos la salida al modelo económico adecuado porque no se quiere efectuar las modificaciones correspondientes. Y evidentemente hay una realidad. Eso significa un costo político y nadie quiere pagar ese costo político. Raúl Prebisch, que era uno de los referentes de la CEPAL, decía que con el desarrollo se corrigen las deficiencias estructurales básicas en un país. Dice, un país, el crecimiento de los países no industrializados depende de las exportaciones. Claro, nosotros estamos prácticamente anclados en la necesidad de que nos compren los chinos. Si no conseguimos vender, si no se mueve nuestro sector externo, lamentablemente no ingresan divisas. Y si no ingresan divisas, tenemos una carencia impresionante de dólares, una carencia impresionante de reservas. Entonces, por eso decía Prebisch, si en el sector externo hay contracciones, estas actúan contra el crecimiento. Bueno, y ahí les pongo que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, planteó el problema. Es imposible comprender el fenómeno de inflación sin considerar las características estructurales de un país subdesarrollado. Lamentablemente, yo no quiero ser apocalíptico, pero esto es una cuestión muy grave y muy seria, agravada este año por los efectos de la pandemia. Decía un informe que leí este fin de semana en el Semanario Económico, que Argentina va a ser uno de los países con menor, o sea, se va a verificar a fin de año y se va a saber a principio del año que viene con menor crecimiento o menor productividad en el curso del año 2020. Un año para olvidar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, realmente un año trágico. Bueno, ahí les pongo causas y remedios de la inflación según el pensamiento monetarista y estructuralista. Y para los monetaristas, la causa de la inflación está en el aumento de la cantidad de dinero, que dicen que no tiene que haber tanta plata. De hecho, ustedes piensen que en los países desarrollados, sobre todo
en países como en Europa, ni que decir en Estados Unidos, eso es evidente. No se maneja billete. Si usted va y compra y quiere pagar con $100, se van detrás del mostrador y miran el billete. Acá en Argentina le dirían, no, usted pagó con un billete de 1.000 pesos argentino, mire, este es falso, por favor, vaya así. No, allá directamente, usted le dicen, quédese un momentito, y llaman a la policía y se lo lleva detenido, porque no saben si usted está haciendo tráfico de dinero falsificado. Todo el mundo paga con tarjeta de crédito en Estados Unidos, en Europa. No se maneja el euro. Se manejan sumas muy chicas, muy cortas, muy pequeñas, porque los monetaristas consideran eso, que al haber mucho dinero se produce un desajuste muy grande entre la oferta y la demanda monetaria. Para los estructuralistas, dice, a mí no me preocupa si hay mucha plata o no hay mucha plata. A mí lo que me preocupa es la rigidez de la estructura productiva. Por eso aumentan los precios. Si nosotros flexibilizamos la estructura, ¿y cómo vamos a flexibilizar la estructura productiva? Mire usted con qué palabra tan sencilla. Crédito. Que los bancos le puedan dar créditos. Que usted pueda hacer inversiones para poder comprar maquinarias, para poder comprar instalaciones, pero a usted los bancos no le dan un crédito ni por broma. Entonces, en un país donde no existe el crédito, no hay posibilidad de que haya inversión. No podemos solamente pensar en la posibilidad de inversión externa. Esa no va a venir nunca, y menos con un esquema gubernamental como el que tenemos ahora. Y menos con un presidente que dice que no cree en los planes económicos. Está el recorte que en su momento yo les mostré. Entonces, evidentemente, si no flexibilizamos la estructura productiva, siempre van a aumentar los precios. Siempre vamos a tener problemas graves de inflación. Entonces, ¿cuál es el remedio que proponen los monetaristas? Controlar la cantidad de dinero. Y los estructuralistas dicen, hay que movilizar los factores productivos. Es decir, tenemos que generar trabajo. ¿Cuáles son los factores productivos? 4. No se olviden, chicos, la naturaleza, el capital, el trabajo y la empresa, la dirección de la empresa. ¿Qué es movilizar los factores productivos? Bueno, empecemos por la naturaleza. Empecemos por pensar que hay muchos sectores, muchos latifundios, muchos sectores improductivos. Bueno, todo eso requiere una reforma urgente desde el punto de vista agrario. El capital, nadie va a poner plata si no se va a llevar su margen de diferencia, si no tiene rentabilidad. Entonces, ¿de qué inversiones vamos a hablar en la Argentina? ¿De qué capital vamos a decir que se va a poner? Si no hay diferencia, no van a poner capital. Trabajo, el tercero. El trabajo no puede ser gravado por el impuesto a las ganancias. El trabajo va de la mano con el empleo. Acá es impresionante lo que ha sido este año. Encima que ya veníamos paliciados, le agregamos altísimos niveles de desempleo. Da pena ver los lugares que... Bueno, le propongo que dejemos la salsa para después. Mire, es cuestión de que usted vaya a hacer una recorrida por Mar del Plata. Lugares que han cerrado, que ofrecían, que era una oferta gastronómica importantísima. Me duele lugares como Ivo, como Storni, restaurantes, hoteles, comercios. Es increíble cómo levantamos esto, cómo lo vamos a poder levantar. Entonces, esto hay que reflexionarlo muy seriamente. Bueno, y cuando alguien me preguntó por el caso argentino, yo digo lo mismo. En este momento, la única solución es la solución keynesiana y estructuralista, porque ya que la actividad privada está haciendo esfuerzos inconmensurables para salir adelante, es el Estado el que tiene que generar los móviles, es el que tiene que tratar de solucionar la cosa. ¿Y cómo? Otorgando subsidios a las pymes. ¿Cómo? Tratando de bajar los impuestos, porque no se puede seguir desangrándonos entre nosotros.
Entonces, en Argentina, las ideas de cuño estructuralista se verificaron con dos modelos. Y yo siempre le digo lo mismo, Puntarenas no es peronista, pero hay que reconocer que del 46 al 55 hubo una distribución del ingreso, que hoy vamos a ver, que fue significativa. Funcionaba la salud, mire, el ministro de Salud de Perón era Ramón Carrillo. El hospital que tenemos, el Hospital Internacional General de Agudos, el IGA, pertenece a una entidad que se llamó la Fundación Eva Perón, y a instancias de eso se hizo Chapalmalal, se hicieron centros en Córdoba, en el sur, bueno, hospitales, y luego el desarrollismo en la época de Frondizi, de 1958 a 1962, que generaron a instancias de Rogelio Frigerio y de Arturo Frondizi, esa dupla, lo que se llamó el desarrollismo. La Argentina logró el autoabastecimiento petrolero. La Argentina aumentó en 10.000 kilómetros las rutas. Teníamos, y esto lo habíamos visto cuando vimos la unidad 3 de cuentas nacionales, teníamos fábricas de automotores, teníamos industria automotriz, estaba la Industrias Kaiser Argentinas, la ICA, se fabricaba acá el famoso Torino, un auto que a nivel mundial, el Ford Falcon, la empresa de Itela, que fabricaba el Seam de Itela. O sea, teníamos un país que funcionaba. Teníamos un país con una industria que incluso a veces, haciendo zapping, agarro algún canal de algo que muestran de Colombia o de Ecuador, y están las famosas estancieras, que tenía toda una torpedera de madera, que era una cosa sorprendente todavía. El Citroën tenía techo de lona, pero servía, todo el mundo podía tener un automóvil, porque era baratísimo, la nafta. Yo me acuerdo que, y yo se los dije a ustedes, se los conté, el primer auto que tuvimos con mi hermano fue un Citroën. Nosotros pasábamos al lado de una estación de servicio, el Citroën hacía y seguía. Entonces, hemos perdido mucho en el camino. ¿Cuándo vamos a lograr salir adelante? No lo sé, realmente no lo sé. Bueno, y las coincidencias del nacional distribucionismo y del desarrollismo son que se jerarquizó el desarrollo y la industrialización, se le dio relevancia a la inversión, y luego la importancia que hubo redistribución del ingreso. La diferencia es que el nacional distribucionismo desarrolló un sistema de producción capitalista autónomo. Bien. Continuamos ahora sí. Bueno, y el desarrollismo utilizó el capital extranjero para radicar industrias dinámicas básicas. Bien. Vamos a crecimiento y desarrollo, porque evidentemente hay mucho para ver, pero lo vamos a ir leyendo y voy a comentar lo esencial. Ya vimos en la unidad 1, el último punto, qué es crecimiento y qué es desarrollo. Lo repetimos, el desarrollo, proceso orgánico de progreso que comprende factores económicos, técnicos, sociales, culturales. Es una cuestión estructural, sobre todo social. No pensemos en otra cosa que no sea la siguiente, si no cambiamos la mentalidad, si no empezamos a pensar en que tenemos que ser más solidarios entre nosotros, si no pensamos en la necesidad de que tenemos que dedicar mucho a la educación, porque desde que el chico está en el jardín de infantes hay que educarlo para muchas cosas. Hay que educarlo para que cuide el medio ambiente, hay que educarlo para que no piense en cosas raras que tengan que ver con adicciones, sino que se genere el deporte, la lectura. La educación es fundamental. Entonces, proceso orgánico de progreso. En cambio, el crecimiento económico es un proceso donde aumentan constantemente los niveles de la actividad económica. Es coyuntural. ¿Por qué? Porque un año hagamos una buena cosecha de soja y al país ingresa una cantidad de divisas impresionantes. Pero nosotros no tenemos que pensar en quedarnos en crecimiento. Recuerden, acá volvemos a aquello que habíamos hablado en su momento, la frontera de posibilidades de producción o la curva de posibilidades de producción. Se trata de que corramos eso para que salgamos exclusivamente del crecimiento y entremos en un proceso de desarrollo.
Entonces, el crecimiento económico se refleja en la producción del país y se mide por la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, y por el Producto Bruto Interno real por habitante. El desarrollo supone un aumento de la capacidad productiva, por ejemplo, uso de fertilizantes, tecnología para el agro. Si nos vamos a quedar con un modelo primario, bueno, entonces demos la posibilidad de que se compren máquinas, tractores, segadoras, cosechadoras, para incrementar la producción agrícola. Puede haber crecimiento y no generarse desarrollo, atención, pero si hay desarrollo, evidentemente va a haber crecimiento. Entonces tiene las características de los países subdesarrollados, bajo ingreso por habitante, reducido nivel de ahorro. ¿Quién ahorra en la Argentina? Ya lo vimos en su momento. 10% de los argentinos pueden ahorrar. Insuficiente dotación tecnológica, pobreza. Mire este drama. Volvemos a niveles anteriores a la época de los años K, con los niveles de pobreza. Una economía agrícola. Y yo pongo el caso del Brasil, porque Furtado decía eso. Si usted recorre la BR-101, o sea, la ruta brasilera esta que empieza prácticamente en Florianópolis o más abajo, en Río Grande do Sur, y termina allá arriba, pasando por los estados de Bahía, Alagoas, Ceará, termina en Manaus, usted va a ver kilómetros y kilómetros de plantaciones de caña de azúcar. Entonces, este es un tema que Furtado destacaba. Pero claro, ellos lo han solucionado con un polo industrial impresionante en San Pablo. Alta natalidad y mortalidad infantil, analfabetismo. Se están generando nuevamente niveles importantes de analfabetismo en la Argentina. Alto crecimiento poblacional, posesión de la tierra en dominio del poder económico, concentración de la tierra en América Latina, dependencia del sector externo, es lo que les digo. Nosotros tenemos que pedir, por favor, que nos compren la producción que tenemos, en este caso, de soja, y ojalá que se comience nuevamente con el tema del langostino y la merluza. Y bueno, mire, justo con el nombre K, fíjese, A, B, C, D, E, me tocó K, y lo digo que fue de casualidad. Corrupción institucional. ¿Se da cuenta? Si no empezamos a pensar que hay que frenar este flagelo que significa la corrupción, vamos a tener necesariamente que aceptar que termina un gobierno y viene otro y cada uno hace su diferencia y cada uno se lleva su tajada. No es así como hay que llevar adelante un país. ¿De qué depende el crecimiento? Fíjese, los determinantes. Voy siguiendo los puntos por punto. Ahí tenemos en determinantes del crecimiento. Fíjese, se considera que son 4 los determinantes del crecimiento económico. Primero, los recursos humanos, o sea, el trabajo. Son las cantidades de trabajadores y calificaciones de la población trabajadora. Es fundamental la calidad. Al trabajador hay que formarlo, porque redunda en beneficio de la empresa. Pero acá tenemos que tratar de generar para todos estos chicos que están en la secundaria lugares, institutos donde puedan aprender plomería, chapista, mecánica, herrería, o sea, darles salida laboral, capacitándolos. La formación de capital. El capital físico comprende lo realizado por la actividad privada, fábricas, equipos, maquinarias y lo realizado por el Estado, o sea, que es el resultado de la inversión pública, rutas, autopistas, aeropuertos, hospitales, universidades. O sea, tenemos que formar el capital. Segundo determinante de crecimiento. Vamos al tercero. Y acá estamos hablando de los recursos naturales, la tierra cultivable, el petróleo, agua, minerales, pesca. Tercer determinante del crecimiento. Y cuarto, la tecnología, que es el más relevante de los determinantes del crecimiento. En la perspectiva histórica le pongo, entre los inventos que incrementaron la productividad, se destacan la máquina a vapor. Fíjese, usted va caminando por Nueva York, por la New York Stock Exchange, o sea, la bolsa de valores de Nueva York, y al final hay una iglesia muy chiquitita que se llama Trinity Church, Iglesia de la Trinidad.
al lado hay un pequeño cementerio. La tumba más importante es la de Fulton, porque Fulton fue el que aplicó la máquina de vapor a los barcos y a los ferrocarriles. Entonces, fíjese, la máquina de vapor, la generación de electricidad, gracias a Thomas Alva Edison, los americanos empezó la electricidad. Hasta ese momento la iluminación era a través de una pequeña lámpara que recibía gas y se abría y se encendía con una mecha de gas. Bueno, cuando surge la electricidad se modifica también y está dentro de la tecnología. El motor de combustión interna, el avión y la televisión, fíjese lo que ha solucionado los problemas de conexión entre países, el avión. En la era moderna, la microelectrónica, la informática y la biotecnología. Estos son los determinantes de crecimiento. Todo esto está sacado del libro de Muchoni Becker y del libro de Mark Q. O sea, les estoy dando lo esencial. No les digo, vayan al libro de Muchoni Becker. Fíjese, mire. Mire si Furundarena dijera, tienen que estudiar por acá. Mire lo que es esto. ¿Qué me cuenta? Se volvería loco si yo, o discúlpeme, se enloquecerían si yo le dijera, tienen que estudiar por acá. No, yo me conformo con que sepan esto, que es el resumen de lo que estamos considerando como esencial. Cuando hablamos del largo y el corto plazo, decimos, cuando el crecimiento tiene lugar en el corto plazo, está provocado por las variaciones en la demanda agregada. Esto es muy importante, porque cuando aumenta la demanda, si esa demanda es satisfecha con un nivel importante de productividad, entonces el crecimiento en el corto plazo se generó porque varió la demanda agregada. En el largo plazo tiene lugar el crecimiento cuando lo determinan las relaciones de la oferta agregada, que se generan por el incremento de los recursos naturales, el capital, el trabajo y la tecnología, que son los 4 aspectos que vimos recién. Bien, vamos a la distribución de la renta. Cuando hablamos de la renta, hablamos del ingreso. Que quede claro para que no se confundan. Este programa cambió lo que anteriormente se consideraba como la distribución del ingreso, y que yo en algún momento les mostré a ustedes. O sea, el reparto de la torta. Y el reparto de la torta es ni más ni menos que el reparto del Producto Nacional. Por eso, cuando yo les preguntaba en el primer parcial qué diferencia entre el Producto Nacional y entre ingreso nacional, es porque el producto es la suma de todos los bienes y servicios finales que produce el país en el periodo de un año. En cambio, el ingreso son las remuneraciones que reciben los factores de la producción, si nosotros lo consideramos como el ingreso funcional. Pero acá vamos a agregar una palabra más, que es el ingreso personal, o sea, la renta. Y por eso también lo vimos como ingreso, pero cuando vimos ingreso personal, ingreso disponible, ¿ustedes se acuerdan? Cuando analizamos esos tipos de ingresos previo a ingresar a la unidad de consumo, ahorro, inversión. Entonces ahora vamos a ver qué quiere decir esto de la distribución de la renta del ingreso. Entonces tenemos un ingreso personal, se analiza la distribución entre la familia y los individuos. Rigen los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad. ¿Existe desigualdad? Sí, existe. Pero yo le voy a decir una cosa, la desigualdad no es el problema. El verdadero problema está en la pobreza. Eso sí genera un tema absolutamente estructural, porque la desigualdad se puede corregir. Y fíjese, la desigualdad se mide por la curva de Lorenz, economista que en 1905 dijo que existe una distribución igualitaria cuando cada grupo de familia recibe un porcentaje igual del ingreso nacional. Y la medición es anual. Obviamente que Furundarena trata de hacer maravillas con la computación o con la computadora, y me salió esto, que la verdad es muy ilustrativo, porque
utilicé las coordenadas cartesianas ortogonales y entonces en la horizontal, la horizontal y la vertical. En la vertical le pongo el porcentaje del ingreso nacional. Y en la horizontal le pongo el porcentaje de familias. Entonces, fíjese, si 10 familias perciben el 10% del ingreso nacional, entonces la distribución es equitativa y es igualitaria. Si 20 familias perciben el 20%, lo mismo. Si 30 familias perciben el 30%, y así se va generando una recta de 45 grados que nos está diciendo que existe una distribución igualitaria, cuando cada grupo de familias recibe un porcentaje igual del ingreso nacional. Ahora, si se aleja la curva de la recta de 45 grados, empezamos a generar desigualdad. Por ejemplo, en 1990 en Argentina, ahí lo tienen, el 30% de las familias, fíjese, porcentaje de familias 30%, recibían solo el 10% del ingreso nacional. Seguimos y más adelante el 50% de las familias recibieron el 20% del ingreso nacional. Después el 70% recibieron el 30%. Y cuando el 100% recibe el 80%, entonces el problema se dio cuando el 70% de las familias reciben el 30% del ingreso nacional. Entonces, cuanto más se va agrandando esa curva, esa como especie de pancita que se hace, entonces más desigualitario es el ingreso. Bien. Vamos a ver ahora lo siguiente. La medida de la desigualdad en la distribución del ingreso se refleja mediante un número. Ese número es el coeficiente de Gini. Entonces, cuando acá le pregunta el coeficiente de Gini, es muy simple. Resulta de dividir el área de desigualdad, es decir, el triángulo 0, porcentual y A, que está arriba, y entonces un índice próximo a 0 indica una distribución muy igualitaria. Pero si se empieza a computar el número 1, la distribución va a ser desigual. Número 2, número 3, etc. No es para que se complique la existencia. Esto es una cuestión de los contadores. Lo que ustedes tienen que saber es que el coeficiente de Gini es el coeficiente con el cual se mide en la curva de Lorentz la desigualdad. Si se mantiene, si es 0, y entonces vamos a tener una distribución igualitaria. Si se empieza a generar un número 1, número 2, número 3, cuanto más números se vayan generando, más desigualitaria será la distribución de la renta o del ingreso. Bien, vamos ahora a la funcional. Ahí tenemos, se refiere al reparto del ingreso nacional. Esto ya lo vimos, ya lo saben. Yo normalmente les digo, el reparto de la torta, entonces les puse una cruz y les dije 25, 25, 25, 25, pero no es así. El reparto equitativo es el siguiente, y escúchese esto bien, porque me quiero expresar como corresponde. El que más aporta al proceso productivo es el que más tiene que recibir el ingreso nacional. Entonces, ¿quién aporta más al proceso productivo? ¿La naturaleza, el capital, el trabajo o la empresa? El trabajo. Entonces, le vamos a dar a la renta de la tierra un 15%, al interés del capital un 30%, al beneficio de la empresa un 15% y al trabajo un 40%. A ver, ¿cómo le vamos a dar ese 40%? No está acá, pero atención porque lo puedo preguntar. ¿Vamos a aumentar los salarios para que todos los trabajadores reciban ese 40%? No podemos, porque no todos los sectores de la producción tienen la misma cantidad de trabajadores. Por ejemplo, en el ámbito agropecuario trabaja muchísimo más gente que en el ámbito forestal o que en el ámbito minero o que en la producción de la yerba mate. Entonces, tenemos que pensar, aumentar los ingresos, aumentar el salario, no es una buena forma de darle al trabajo un porcentaje mayor. Lo que hay que hacer es, el Estado se tiene que hacer cargo de cosas que hoy se hace cargo el obrero. Por ejemplo, la salud tiene que ser muy buena, los hospitales públicos tienen que ser de lo mejor, porque si no, el trabajador tiene que pagar una obra social, o pagar una clínica, y entonces eso le cuesta para él y su familia. Educación.
Si la educación, y soy un defensor a muerte de eso, es pública desde el punto de vista primario, secundario y universitario, entonces, sobre todo primario y secundario, el trabajador no tiene que mandar a su hijo a un colegio privado, porque el Estado le da una muy buena educación. Seguridad. Si la seguridad es buena, entonces no hay que andar pagando a la gente para que venga a controlarle que a qué hora entra el auto, a qué hora lo saca. Es decir, lo que me quiero referir es que la correcta distribución del salario para el trabajador tiene que estar en lo que el Estado se tiene que hacer cargo. Esto es importantísimo. El Estado debe ser el Estado benefactor. Debe asegurar, como dice el preámbulo, promover el bienestar general. Esto, voy a insistir siempre, esto se tomó de la Constitución de los Estados Unidos, el welfare. Bien, vamos al desempleo, último punto de la unidad. Bien, el desempleo es el porcentaje de la gente desocupada, o sea, de la población económicamente activa. Esto está en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que ya lo hemos visto, ya lo han visto con Leandro, la cláusula del progreso, dispone que el Congreso debe generar empleo, pero no solamente el Congreso, les agrego que también las provincias se establece que tienen que generar empleos, y también es la Carta Orgánica del Banco Central la que dice que es la política del Banco Central la que tiene que generar empleo. Bien. Denominaciones. ¿Quiénes? Decimos porcentaje de desocupados. ¿Quién es el desocupado? La persona que no tiene ocupación y la busca afanosamente. Es decir, el hombre que se levanta a la mañana, compra el diario y ve en dónde están pidiendo trabajo. O ve por internet dónde buscan, entonces ya se va a hacer la fila y la cola. Esa persona que no tiene ocupación y la busca es el desocupado. El ocupado es la persona que trabaja remuneradamente, trabaja por un sueldo. La población económicamente activa son los ocupados y los desocupados. Por eso, el desempleo mide a la población económicamente activa, mide a los dos, a los ocupados y a los desocupados. Bien, y luego tenemos la población no activa, que son los que no quieren o no pueden trabajar. Por ejemplo, los niños, el ama de casa no puede, se dedica a su casa, por lo tanto, pasan a ser la población económicamente, el jubilado pasa a estar dentro de la llamada población económicamente no activa. Bien. Esto que viene lo voy a preguntar, las clases de desempleo. O sea, el estacional, el desempleo de temporada. O sea, está todo el mundo en los balnearios ahora con las carpas y con, los guardavidas los fueron a visitar al presidente, a pedirle que flexibilicen las cosas, pero llega el invierno y esta gente, aunque sigue cobrando un plus, pero está desocupada. Entonces es el desempleo de temporada. El desempleo friccional son los que cambian de empleo. Por ejemplo, usted es empleado en la municipalidad, se recibe de abogado, no tiene la posibilidad de entrar dentro del elenco de los abogados, va y entra como abogado en un banco, o entra como abogado o en un cargo en el Poder Judicial. Cíclico. Este también se llama el desempleo keynesiano, porque se produce en épocas de recesión. Nosotros no vimos el ciclo económico, porque además no lo pide el programa, pero les comento, y en algún momento yo los dije, que la variación del Producto Bruto Interno determina que se produzcan ciclos económicos, que son variaciones de 4 fases. Una fase de auge, donde todo está excelente, hay alto empleo, hay capacidad de ahorro, hay buen consumo, la balanza de pagos da superávit, etc. Si aumenta la demanda agregada y no hay forma de responder a eso, entonces comienza a generarse un pico de recesión. Empieza a bajar la curva de producción del PBI. Se puede llegar a producir la llamada crisis, que es la tercera etapa del ciclo económico, que se da generalmente cuando está todo parado. Ya nadie produce nada, están todos los trabajadores. El prototipo, arquetipo de esto es el ejemplo de la crisis del 29. ¿Y Keynes escribe para esto? Para que se genere la cuarta etapa del ciclo económico, o sea, la recuperación de la economía.
y eso se recupera a través de inversión autónoma con efecto multiplicador. Por eso yo cuando les insistía en que era importante entender eso de inversión autónoma, inducida, efecto multiplicador y acelerador, es por eso. Bien, entonces el desempleo cíclico es el que se da en la época de recesión. O sea, cuando aumenta la demanda agregada y no se puede responder, evidentemente empieza la recesión. Con la recesión, el que produce no puede producir más, entonces como no puede producir y no puede vender, y tiene que empezar a despedir a los empleados. Y el estructural es cuando se requiere determinada calificación laboral. Supongan que usted sale a buscar trabajo y le dicen, tiene que saber computación, tiene que saber hablar idioma, tiene que saber inglés, y bueno, y si usted no conoce, hoy hay dos clases de analfabetos, el que tiene problemas para leer y escribir y el que no maneja informática, porque todo se ha informatizado, y más en este momento, de una manera, creo que uno de las pocas grandes cosas que nos va a dejar la pandemia va a haber sido todo lo que nos hemos nutrido en materia informática. Cuando el mundo se conectaba de Europa a Estados Unidos, nosotros seguíamos con el sistema presencial. Cuando el mundo se conectaba con... hay gente que se sienta y utiliza el home banking, bueno, la gente haciendo fila y esperando en los cajeros y esperando para pagar los impuestos. Bueno, todo esto pasa en países subdesarrollados. Afortunadamente, esta bendita pandemia nos ha enseñado todo esto, este avance informático. Bien, la medición. Son dos las fuentes estadísticas básicas, los registros de desocupados y las encuestas sobre el mercado de trabajo. Muy bien. Bien, ahí terminamos entonces con la unidad 7. Completita, tengo para preguntar mucho, así que no me preocupa. Vamos ahora a la unidad 8, el papel del Estado en la economía. Muy bien. Fíjese, le voy a preguntar esto nada más, porque ya estamos justo, mire, venimos muy bien. Son las 20 horas y me falta esto y lo de los impuestos. Entonces, ¿por qué es importante esto del papel del Estado en la economía? Mire usted. Le puse ahí, en relación a las funciones e instrumentos del Estado para influir en la actividad económica, se dan dos supuestos. Muy bien. Esos dos supuestos son, voy a poner por acá, así, bueno, espérenme porque, a ver, vamos a correr un poquito y vamos a subir acá. Ahí está. Las doctrinas o interpretaciones socialistas dicen que el Estado debe intervenir regulando los mercados y asistiendo a las clases menos favorecidas. O sea, evidentemente, socialismo, populismo serían sinónimos de una presencia del Estado controlando los mercados y ayudando con planes sociales a las clases menos favorecidas. Para los liberales, el Estado debe intervenir lo menos posible, dejando que los mercados actúen aplicándose los principios de Adam Smith. Bien. Perdón, profe, no se está viendo nada en el Word. Bueno. Espere. Le agradezco que me haya dicho, porque entonces ahora vamos a compartir. Claro, lo que pasa es que yo lo saqué directamente. Ahora vamos. Unidad 8, acá está. Ahora sí. Le agradezco que me lo haya dicho. Bueno, ahí vamos. Sí, perfecto. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, rápidamente lo que les dije es que hay dos posturas de cómo tiene que intervenir el Estado dentro de la economía. La socialista, que dice que el Estado debe intervenir regulando los mercados, asistiendo a las clases menos favorecidas, y el liberalismo, el Estado debe intervenir en lo menos posible. Bien. Pero nos interesa el siglo XX, y por eso le pongo que en el siglo XX el Estado se ha convertido en un agente económico, regulando el funcionamiento de los mercados y con una política macroeconómica, buscando el crecimiento del Producto Nacional, el pleno empleo de los recursos y estabilidad de los precios.
Doctor Leandro. Ah, de paso les aviso, les comento acá a los chicos que el miércoles va a ser un repaso. Me dicen que ya terminaste todo. Bien. Bueno, busca lo que necesites. Tranquilo, pasá. ¿Cómo? Tus auriculares, buscalos tranquilos. Pasá por detrás, yo sigo con los chicos. Buscalos tranquilos. Bien, seguimos entonces. Y acá, miren ustedes, Leandro, qué nivel. Va a tener un vivo con... Un Skype con Domingo Cavallo. Así que... Ay, nos iba a avisar, dijo el profe cuando era. Claro. Sí, así que este es uno privado y después organizo el que vamos a tener. Bien, dice que este es uno privado donde se van a poner de acuerdo los temas que van a tratar. Y después les va a avisar. Porque yo también tengo mucho interés en escucharlo y mucho interés en que ustedes también lo escuchen. Así que el miércoles ya Leandro va a tener una estimación y van a poder saber el día. Bueno, seguimos con esto. Bien, las funciones del Estado. Dado que existen fallas en el mercado, el Estado asume muchas tareas con el objeto de paliar esas fallas. La policía, el ejército, la administración de justicia, la construcción de autopistas, son diversas actividades como la subvención de la salud y la educación, funciones propias del Estado. El Estado tiene que, como generalmente se dice, utilizar los recursos, debe bancar esto, palabra poco económica, pero muy explícita, que el Estado tiene que salir a solucionar estos temas. Ese conjunto de actividades se engloban en tres grandes funciones, que son fomentar la aplicación, la eficiencia económica, la aplicación de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional son pruebas de ella. Ahora vamos a ver el artículo 41, que es la conservación y protección del medio ambiente, y el 42, que se refiere a los derechos al consumidor. Bien, aclaro que el 41 lo voy a preguntar, así que váyanlo sabiendo porque ahora lo vamos a leer. Bien, se procura la equidad mejorando la distribución del ingreso mediante una correcta política de impuestos y gastos y propiciando la estabilidad y el crecimiento económico. Bien, el segundo punto de la unidad dice la eficiencia del mercado. Bien, entonces acá tenemos el mercado, como dice el esquema, funciona, pero tiene sus fallos o sus fallas. Y ello atenta contra la eficiencia del mercado. Entonces hay que tratar de obtener un equilibrio general. Acá le pongo, pues, al interrelacionarse... bueno, espéreme que acá hay un inconveniente. Ahí está. Bien. Al relacionarse todas las economías domésticas, las empresas de mercado, se da respuesta al problema económico. ¿Qué producir, cómo y para qué? ¿Guardan? Fíjense que estamos en la segunda parte y esto demuestra que esa primera unidad no es ni más ni menos que una introducción de todo lo que vamos a ver o todo lo que vamos a ver después. Entonces, el mercado es un concepto fundamental dentro de la microeconomía. Teoría de la demanda, teoría de la oferta, donde ambos se encuentran la teoría del mercado. Porque en realidad es el mercado el que va a determinar la variación de los precios, es el mercado el que va a determinar dónde invertir y dónde no invertir, y hay dentro de los fallos o fallas del mercado que justifican que el Estado intervenga, tenemos lo que se conoce como externalidades y bienes públicos. Bien, entonces, decimos externalidades. Fíjese la palabra. Ya le está diciendo algo externo, algo supuestamente que no tiene nada que ver con lo que estamos analizando o estudiando, o sea, dentro de la economía. Concepto: las externalidades o efectos externos surgen cuando en la producción o el consumo de un bien, porque vamos a ver producción y consumo, se afecta a empresas o consumidores que no tienen nada que ver en la compra o venta de ese bien. Y entonces, en este sentido, decimos lo siguiente. Supuestos. Por ejemplo, en la producción se pueden dar dos tipos de externalidades. Una externalidad negativa, por ejemplo, la contaminación.
Y ahí le digo papeleras. ¿Recuerdan ustedes que hubo un momento en que se planteó un problema con el vecino país del Uruguay? Porque en Fray Bentos, dos empresas se pusieron dos papeleras y empezaron a volcar al río todos los desechos de lo que producían. Bueno, eso afectó seriamente a la ciudad de Gualeguaychú y en consecuencia se generó un problema muy serio, sobre todo que la española se fue, pero quedó la finlandesa, que era la papelera de Bosnia, y por lo tanto llegó esta cuestión hasta el Tribunal Internacional de La Haya, que consideró que, si bien el reclamo argentino era plausible, pero no era tanto el problema, y que instaba el Tribunal Internacional de La Haya a que ese supuesto daño ambiental fuera solucionado por ambas partes. Lamentablemente yo no puedo ahora hablarles de esto, pero les voy a comentar que efectivamente daños colaterales, mire, papeleras, contaminación, o sea, todo esto lo he analizado, pero si me pongo ahora a hablarles del problema de las papeleras y el problema del Uruguay, no terminamos en el tiempo que me queda. O sea que me conformo con que ustedes me digan que en la producción se da una externalidad negativa con la contaminación, porque lo que vamos a ver ahora es ese artículo 41. Bien, y la externalidad positiva en la producción se da con la tecnología, porque produce un beneficio social a mucha gente que no interviene ni en por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cosas que le muestran a usted en Instagram o las cosas que le muestran en el Facebook. No, nosotros simplemente ponemos y ahí empezamos a recibir una cantidad de información muy importante. En el consumo se pueden dar dos tipos de externalidades, una negativa y una positiva. La negativa, el tabaco. Porque evidentemente, si yo no fumo, no tengo por qué soportar el humo de otro. Por lo tanto, a mí me está afectando al no fumador. Y la externalidad positiva es la educación, porque la educación mejora toda la sociedad. Bien. Acá le pongo casos de externalidad negativa en la producción de amplia repercusión que originaron contaminación. Fue el tema de las empresas papeleras en Fray Bentos, en Uruguay. Sus vertidos perjudicaron el turismo a la ciudad de Gualeguaychú, que es lo que recién le conté. La empresa minera Barrick Gold Corporation, que ha estado haciendo búsqueda de oro en Catamarca y sobre todo en San Juan, y en La Rioja, sus vertidos de amoníaco contaminó los ríos de las provincias andinas. Bueno, los bienes públicos son un ejemplo de externalidad positiva porque benefician de manera indivisible a toda la comunidad, independientemente de que los individuos compren o no. Bien, la educación y la salud son bienes públicos, en las que el costo de extender estos bienes a una o más personas es muy poco. Porque no interesa, si usted tiene un buen hospital, que entren que tiene capacidad, por ejemplo, tiene 500 camas, bueno, no hay problema en que se pueda aumentar en 5 o 6 personas más, porque nunca van a estar las 500 camas completas. Bien, nuevo planteo jurídico y económico del problema de las externalidades. Bien, miren, esto es muy interesante. Tiene que ver con los costes de transacción. En 1960 aparece la tesis de Coase. Ronald Coase elabora un teorema sosteniendo que la cuestión se puede resolver por los mecanismos autorregulativos de la negociación del mercado, entre los sujetos implicados en el problema de la externalidad. ¿Okay? O sea, aparece el concepto de derecho subjetivo negociable. Quiere decir que Keynes dijo que el problema entre Argentina y Uruguay se podía haber solucionado perfectamente en tanto y en cuanto se hubiera ido a una negociación. Suponga usted que usted tiene una casa y al lado de su casa, usted vive en un lugar, en un barrio apartado, y al lado de su casa, en el jardín de la casa al lado, a un apicultor se le ocurrió poner 2 o 3 colmenas para fabricar miel. Y las abejas se van a su
a su casa, al jardín de su casa, para polinizar. Bueno, a usted no le va a gustar nada, porque está tomando sol o está disfrutando del jardín y está... Bueno, entonces, evidentemente, el problema es sentarse a negociar lo que es un caso de externalidad. Y ahora sí, el medio ambiente, la reforma 94 incorporó, ahí lo vamos a poner bien para que lo podamos leer y que yo lo pueda bajar. A ver, acá está. Incorporó el artículo 41 de la Constitución Nacional consagrando la protección al medio ambiente. En realidad ya estaba en el actual artículo 33 como derecho no enumerado. Y esto es muy interesante, yo quiero decirles que aunque no diga la Constitución algo referido a la protección de algo, en el artículo 33 dice bien claramente que las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. O sea, está bien, no existía la protección del medio ambiente, medio sacada de los pelos, y hay un fallo acá que le pongo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que yo lo voy a preguntar, que se refería al caso Saladeristas de Podestá, Saladeristas Podestá contra la provincia de Buenos Aires. Se suspendió la tarea de los saladeros que contaminaban el riachuelo. O sea, hubo una cuestión de denuncia por todos los saladeros que ese olor nauseabundo cuando usted pasa a la vuelta de Rocha se originaba en que tiraban todos los desechos, los saladeros, sobre todo, incluso por ahí está el frigorífico, que en su momento era frigorífico Anglo. Bueno, hay frigorífico y todo eso, entonces contaminaban el río y la Corte Suprema, refiriéndose al caso, suspendió esa tarea. También le pongo que cabe señalar que en el mismo sentido el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de preservarlo tiene su correlato en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 28, pero con una diferencia muy significativa. Mientras que en el 41, ahora lo vamos a ver, establece que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, o sea, obliga a indemnizar, la Constitución de la provincia dice que toda persona física o jurídica cuya acción o omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo. Bien, antes de pasar al otro punto, vamos a leer el artículo 41, porque a mí me interesa que ustedes se lleven la Constitución Nacional. Y así dice el artículo 41, que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. O sea, si el que genera un daño tiene que efectuar la indemnización correspondiente. Bien, las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, no a desperdiciar el agua. Hay ciertos barrios residenciales que cuando alguno de los que tiene pileta de natación decide que tiene que desagotar la pileta, se llena toda la cuadra de agua. No se trata de otra cosa que preservar el medio ambiente. La preservación del patrimonio cultural y natural. Nosotros tenemos una ciudad que no tiene historia. Acá tiraron abajo la Rambla afrancesada, la Rambla vieja, que no le molestaba a las 2 cajas de té que hizo el arquitecto Alejandro Bustillo en la época del presidente Ortiz Castillo, en la época de Castillo, porque lo mismo cayeron casonas que eran una joya. El Hotel Bristol, para hacer ese mamarracho que nunca se terminó, ese edificio que está entre Rivadavia y la peatonal San Martín y la costa, hemos generado la destrucción de patrimonio artístico. A ver, nosotros somos el único país que destruye
Acá hubo un intendente en el siglo XIX que se llamaba Torcuato de Alvear, que era el hijo de Carlos María de Alvear y el padre del que luego fue presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Y la locura que le agarró a esa gente, que se llamaba la generación del 80 y del progreso, que había que abrir calles y hacer de Buenos Aires la París o la Londres de América del Sur. Entonces se le ocurrió abrir 2 avenidas y para eso agarraron el Cabildo, que era el ícono de la civilización, de todo nuestro pasado colonial, y le sacaron 2 alas de un lado, 2 alas del otro, lo dejaron así, de torta, bien chiquitito, y no les importó nada. Entonces, estamos equivocados. No cuidamos nuestro patrimonio cultural, no cuidamos nuestro patrimonio edilicio, y esto es lo que está tratando de decir el artículo 41. La diversidad biológica, la información y educación ambiental. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Atención con esto. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o potencialmente peligrosos y radioactivos. Y yo les puedo asegurar de que se ha ingresado en la Argentina, proveniente de China, residuos nucleares, residuos tóxicos que han ido al sur, que no sabemos a dónde han ido, pero que no puede ingresar eso al país, porque más allá de que lo prohíba la Constitución, lo prohíbe un concepto lógico y racional de protección al medio, a cada uno de los habitantes. Bien. Vamos al estado del nivel de la actividad económica, efectos de impuestos y gastos públicos en el mercado de bienes y servicios, y creo que es el último punto, sí señor. Último punto de la unidad. Y Fundadora prolijito me le va a poder dar todo. Fíjese que lo que pongo, esto solo. El Estado interviene en la actividad privada mediante 3 instrumentos: impuestos, gastos y regulación. Impuestos. Para hacer frente a los gastos públicos, el Estado establece impuestos. Y el sistema tributario sirve para limitar las actividades, como fumar o incentivar otros, como otorgar créditos para obtener la vivienda. Entonces, yo no tengo nada contra el que fuma, pero el que quiere fumar, en los países desarrollados, tiene que pagar mucho para poder fumar, porque en realidad se preserva el medio ambiente. ¿Y qué se hace con ese impuesto? Bueno, se generan créditos para vivienda. Entonces, nosotros necesitamos saber a dónde va la plata de nuestros impuestos. Siempre dije lo mismo. Acá se trata de lograr un Estado más transparente, no un Estado que se esconda detrás de las cosas que dice que hace y no hace. En segundo lugar, gasto. El Estado presta servicios como salud, educación, gracias a esos impuestos. Entonces, si no tenemos salud, si no tenemos educación como corresponde, evidentemente ese dinero no está yendo a donde debe ir. Y regulación. Es el control por parte del Estado para realizar o abstenerse de realizar ciertas actividades. El 14 de la Constitución Nacional es un claro ejemplo de ello. Todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto también se ve en la actividad financiera, en la unidad, esto ya lo han visto, en la teoría de las finanzas públicas, cuando se habla de la función supletoria del Estado, el principio de subsidiariedad. Bien, hemos finalizado completita con la unidad número 7 y nos vamos ahora a la número 13. Entonces voy a tratar de compartir. Voy a dejar bien. Y entonces voy a compartir pantalla para que veamos la unidad número 13, que es la última que nos queda. Bien. Disculpe, doctor, la bolilla no? 5, disculpe, la bolilla 5 la va a dar el doctor, su hijo. ¿Cuál es la bolilla 5? ¿El ¿La sector unidad externo? 5? Sí. Ah, ¿no vimos el sector externo? No, profe. No, no la vimos. Ah, la miércoles. Bueno, yo creí que lo habíamos visto. Bueno, y sí, obvio, la tiene que dar él. Él o yo, si está faltando, la vamos a ver. Créanme que no reparé, evidentemente, algo
sucedió que la salteamos con idea de verla después. Bueno, sí, el miércoles Leandro o yo la vamos a ver. La vamos a ver. Gracias por decirlo. Gracias, gracias. No, lo que corresponde, corresponde. Bien, bueno, acá la idea es que ustedes vean los principales tributos vigentes en el ámbito nacional y provincial. Mire, le pongo nada más que el impuesto a las ganancias, que es nacional, impuesto sobre los ingresos brutos, que es provincial, el impuesto sobre el valor agregado, que es famoso, nacional, y el impuesto de la aduana, que también es nacional. Bien, vamos al primero de ellos. El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, que lo padece todo el que no es monotributista, grava todas las ganancias obtenidas por las personas de existencia visible o ideal, derivadas de fuente argentina o en el exterior, y por las asociaciones indivisas en los términos que establece la ley. ¿Se acuerdan que el hecho imponible es el presupuesto fáctico de la obligación jurídico-tributaria? Recuerden que para que haya obligación jurídico-tributaria tiene que haber un presupuesto legal y tiene que haber un presupuesto fáctico. Bien, el presupuesto fáctico es el hecho imponible. En este caso es la fuente de riqueza que uno tiene. Entonces, acá o en el exterior, porque cuando se hace la declaración jurada del impuesto a las ganancias, hay que decir si usted tiene cuenta en un banco extranjero o si tiene algún departamentito en Miami o en España. Lo tiene que declarar, si no va a tener problemas con la FIP. Bien. El régimen legal, la ley 28 y modificaciones, características. Es un impuesto nacional porque se aplica en todo el territorio del país. Es directo porque no se puede trasladar. O sea, los impuestos, acuérdense que se dividen en directos e indirectos. Los directos son los que la persona se los tiene que aceptar, y los indirectos, como el IVA, se trasladan. ¿Y cómo se trasladan? En el caso del IVA, por el sistema de crédito fiscal. Bien. Personal, porque importa a la persona. En cambio, el IVA es un impuesto real. No interesa si usted es empresario, si no es empresario, si es una persona individual o no, el 21% va para todo el mundo. Bien. Es coparticipado, es muy interesante, porque esto ya lo vimos, está dentro del inciso segundo del artículo 75. Quiere decir que la nación lo cobra, lo percibe, pero lo debe coparticipar. Y es anual porque usted lo paga una vez al año. Bien, sujeto responsable, las personas físicas o jurídicas y las asociaciones indivisas. La tasa para las personas físicas es progresiva, o sea, si usted gana más, evidentemente va a pagar más. Terrible, ahora vamos a ver. Y para las personas jurídicas es un porcentaje fijo. La base imponible, quiero aclarar que estos pesos que pongo ahí estaban para el año pasado. Esto no sucede, yo no actualicé esto. Entonces, la base imponible son las ganancias de las 4 categorías, menos la deducción del artículo 23. El mínimo no imponible el año pasado era de 15.552. Y las cargas de familia también, o sea, si usted tiene cónyuge, tiene hijos, todo eso le va a permitir que usted pague menos. Bien. Categoría de ganancias, son 4, igual que los factores productivos. La primera categoría son la renta del suelo. Si usted tiene un campito y lo tiene alquilado, pues va a tener que pagar por impuesto a las ganancias, según lo que pague. Si usted renta capitales, usted tiene bonos del Estado Nacional o bonos de la LELIQ del Banco Central, bueno, va a tener que pagar por la proporción correspondiente. Tercera categoría, beneficios de la empresa y ciertas sociedades de comercio, para el caso de que usted tenga una empresa. Y la cuarta categoría, vergonzosa y perversa y anticonstitucional, es la renta del trabajo personal. No puede ser. Debería aplicarse el impuesto a las ganancias a las personas o subirse el mínimo no imponible, por ejemplo, a 100.000 pesos. Todos los que ganen por arriba de 100.000 pesos, bueno, que paguen impuesto a las ganancias, pero el que gana menos no puede pagar. Porque en realidad, hoy, por menos de, ¿pero qué? Ya ni 50.000 pesos la canasta básica. Bien, vamos al segundo impuesto, que es provincial. El impuesto a los ingresos brutos. Bien, el hecho imponible grava el ejercicio habitual o a título oneroso del comercio, industria, cualquier otra actividad lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto y el lugar donde la realice. En la provincia de Buenos Aires está en el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
Y si usted, por ejemplo, es abogado, es médico, es ingeniero, es contador, es comerciante, pues es sujeto responsable de ingresos brutos. Características: territorial, es indirecto, porque usted lo puede trasladar, y real. O sea, ahí se paga por no la calidad de la persona, sino por el hecho de la cosa. O sea, de que sea abogado, que sea contador, bien. Sujetos responsables, personas físicas o jurídicas que formalicen actos, contratos y operaciones sometidas al impuesto. O sea, si usted es abogado y formaliza un contrato, usted va a tener que pagar impuestos sobre los ingresos brutos. Si es escribano y hay una compra o una venta, se tiene que pagar impuestos sobre los ingresos brutos. La tasa En verdad, cualquiera que factura, profe, paga ingresos brutos. Exactamente, muy bien, Ayelen. Usted que está en la FIP, No, yo no soy la de la FIP, soy la que pago, soy la contribuyente. Y cierto, siempre me cobran el 3,5 de ingresos brutos. Sí, está bien, está bien. Exactamente, como por actividad comercial. Claro, yo soy profesora y todo lo que facturo que no sea en el Estado, me cobran el 3,5. Claro, por eso le dan la famosa factura, que tiene, porque hay nombres: factura A, factura B, factura C. Claro, yo hago factura C, factura Claro. C en realidad. Claro, por eso. Bien. Bueno, vamos al impuesto sobre valor agregado, el famoso IVA. Hecho imponible, grava venta de cosas muebles dentro del país, obras, locaciones y prestaciones de servicio, e importaciones definitivas de cosas muebles. Este impuesto, el régimen legal, en realidad en la Argentina empezó en 1974, pero hoy la ley que rige es la de 1986, eso es modificatoria. La 23349, no le voy a preguntar los números de las leyes, tranquilos con esto. Es un impuesto nacional, es indirecto porque se puede trasladar, es real porque no importa, el 21% se lo banca todo el mundo, como le dije, multifacético porque es un impuesto que se aplica a cada una de las etapas de la producción y lo tiene que declarar mensualmente. O sea, hágase de un buen contador, si usted tiene un polirrubro o tiene alguna pequeña empresa, porque va a tener que sí o sí manejarse prolijo con la FIP. Bien, el 21% es la tasa y la base imponible es el débito fiscal menos el crédito fiscal, que yo le comenté que era. Usted lleva 2 libros. Normalmente suele suceder esto. Ayer llegó el verano, se va a comprar un buen par de zapatillas para salir a caminar por la costa. Entonces fue a un negocio ahí en la calle San Juan o en su barrio y se compró el par de zapatillas. Y cuando salió, en la puerta dijo: pero me parece que usted me dio nada más que un tiquecito, pero no me dio la factura. No, usted venga con la bolsita, no se haga problema. Entonces, claro, él no registró eso, no registró esa venta. Entonces, cuando se presenta ante la FIP, tiene 2 libros, el libro débito fiscal y crédito fiscal. Entonces, en la declaración jurada dice: mire, la verdad las ventas estuvieron terribles. Y de hecho, este año las ventas fueron terribles. Bueno, tiene que pagar tanto. No, un momentito que tengo mucho crédito fiscal. Entonces usted, todas las compras que hizo, por ejemplo, en el barrio Flores, la calle Avellaneda, usted las tiene todas puestas en el libro de crédito fiscal. Y con esto, pues usted convierte el IVA en impuesto indirecto, porque lo traslada. Bien, con esto hemos terminado la unidad 13 y siendo 20 y 31 y Furundarena prolijito, queda nada más que el impuesto de aduana. Hecho imponible. El impuesto de aduana grava la introducción o salida de mercadería a través de una frontera aduanera. Cuidado, si no pasa por una aduana es contrabando. Entonces lo va a agarrar la DGA, Dirección General de Aduana, que depende de la AFIP, y estamos con problemas. El régimen legal es el Código Aduanero, la ley 22.415, característica de impuesto nacional, indirecto porque es trasladable, real. Atención con esto, atención, porque esta es la caja grande. Por eso el gobierno, cuando en la época de Cristina decidió aumentar las retenciones, era un gran escándalo con el campo. Y ese fue el gran
El gran Claro. problema de la provincia de Buenos Aires, allá por 1800, cuando hicieron la Constitución, era también por la aduana, ¿no, profe? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y por eso la primera reforma es del 60, cuando se dijo, sí, los impuestos de derecho de importación y exportación van a ser nacionales, pero en 1866. O sea, macanudo. Buenos Aires se incorpora, por el Pacto San José de Flores, pero no te vamos a dar la caja grande a vos, Confederación Urquiza, no te la vamos a dar. Por 6 años más, porque tenemos mucha deuda de los créditos externos, nos las vamos a guardar. Bien, exactamente. Los sujetos responsables es el despachante aduana, el importador o exportador, y las demás personas que intervienen en el manejo aduanero. La tasa es un porcentaje fijo y la base imponible es para la exportación. Cuando usted exporta, se utiliza el valor FOB, quiere decir Free on Board o valor índice. Y para lo que se importa, se utiliza el valor CIF, quiere decir Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Quiere decir que si usted exporta, entonces a usted le compró soja, no sé, Finlandia, entonces una vez que usted puso el container en el barco, usted se desentendió. Free on board, libre a bordo. Si el barco se hunde, si hay algún problema, el problema lo tiene el que lo compró. Yo ya vendí y me desentendí. Ahora, si yo importo, por ejemplo, un aparato de rayos X a Alemania, entonces ellos me venden por el sistema FOD, pero yo tengo que comprar por el sistema CIF. Es decir, yo me hago cargo del costo, del seguro y del flete, que es la forma que se utiliza normalmente. Pero a nosotros nos dan por la cabeza de las formas. O sea, yo voy a tratar de venderle soja a Finlandia. Entonces Finlandia me dice, sí, está bien, pero viene por nuestros aviones. Le voy a vender soja a Francia y me dice, sí, pero viene por Air France. Y usted me paga el flete y me paga el costo y el seguro. Y Italia me dice, yo te compro soja, pero viene por Alitalia. O sea que esto en el comercio internacional debería aplicarse, pero nosotros siempre nos van a dar el zarpazo por la cabeza. Bien, ahora sí, hemos terminado y quedaría entonces para el próximo miércoles la parte de sector externo, o sea, todo lo que tiene que ver con balance de pago, balanza comercial, mercado de divisa, libre cambio y proteccionismo. Bueno, chicos, que tengan un buen lunes, a seguir estudiando, porque el sábado nos vamos a encontrar a partir de las 19. ¿Por qué? Y porque esa hora es la hora que Leandro termina con su trabajo, él tiene un negocio, y entonces no podemos. Así que el sábado hagámonos a la idea que vamos a poder terminar y entre las 10:30 11, según, porque yo en este momento veo que, a ver cuántos, tenemos 12. Bueno, si tenemos 12, y entonces en 2 horas y media podemos terminar. Más o menos unos 15 minutos por estudiante, más o menos 8 9, sí. Miren, menos, en menos. Tal vez en 2 horas terminamos. Así que No Profe, hacemos perdón. planes para el sábado, entonces, profe. yo le diría que, mire, Tardes para festejar. sí, pero puede, algunos lugares están abiertos como hasta las 3 de la Para el mañana, por postre. ejemplo. No, pero lo que pasa es que si usted va a querer ir a una cervecería, a las 12 ya terminó. Ahora, si quiere ir a Santa, va a estar hasta más tarde. Más o menos a las 3 de la mañana tiene tiempo. Profe, una pregunta. Pregunta Lo que nomás. dijo que faltaba, ¿de qué unidad es? Es la 5, unidad 5. Genial. Ah, claro. Bien. Perfecto. Tal Gracias. cual. Por nada. Bueno, chicos, Una que tengan pregunta quería hacerle. Pregúnteme lo que quieran. No, somos solamente esta comisión la que va a dar a esa hora, digamos. ¿Qué comisión? Hay una sola comisión. ¿Somos una sola comisión? Pensé que había dos, por eso. Pensé que había dos. Hay una sola. Bueno. Economía y finanzas es una Vale. sola. Y les voy a anticipar algo. Para el supuesto que tengan algún problema o no se hayan podido presentar porque no les alcanzó el tiempo para estudiar y tampoco pueden llegar al recuperatorio, Forum de Arena ya anticipa que va a haber curso de verano.
O sea, en enero y febrero voy a dar el curso. Antes de mi renuncia a la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque el 31 de enero cumplo 70. Entonces, mal que me pese, debo renunciar. Sigo con el Poder Judicial. Yo tengo toda la pila, ¿eh? A mí, no me diga, pero la facultad me puso ese límite. Así que enero y febrero vamos a dar el curso de promoción. Bien. ¿Alguna pregunta más? Profesor, Sí. no parece de esa edad, la verdad me asombré, mucha trayectoria tiene. La verdad que Espero sí, que, le agradezco bueno, mucho. un reemplazante pueda... Ojalá. ¿Y quiere que le ¿Y diga quién una quedaría en cosa? su lugar? Mire, le voy a comentar algo. Sí. Día por medio hago los tutoriales de Fausto Murillo y de Tony Blake. Tengo dos bandas, una de jazz y otra banda que toco el piano eléctrico. Tenemos una tocada en Dickens en diciembre, otra en enero, otra en febrero y otra en marzo. Y además salgo a andar en bicicleta, camino, y doy clases para la Universidad Muy bien. Atlántida. Y además estoy en el Poder Judicial. ¿Ves que se puede hacer Un muchas montón de cosas? cosas. Solo que lo mantienen así. Se pueden hacer cosas. Lo importante es quererlo y tener proyectos, ¿eh? Y sí. Muy importante. Hay que tener proyectos. Bueno, un gusto, chicos. Gracias, Nos estamos profe. viendo. Igualmente, Nos vemos. profe. Hasta luego. Doctor. Muchas gracias por la Gracias. estudiante que me gratificó diciendo, no parece que tuviera esa edad. No, Hasta de luego, verdad. chicos. Bueno, hasta luego. Bendiciones. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Ah.